Gracias, Pris. Gracias por este tiempo de alabanza. Gracias también al Señor y a todos los hermanos que estamos ahora conectados. Gracias a la fidelidad de Dios. En este tiempo que tenemos, un tiempo especial, un tiempo que yo espero que después de la enseñanza de hoy podamos nosotros entenderlo aún mejor. Podamos nosotros conocer un poco más qué es lo que Dios está haciendo ahora en medio de los tiempos. En esta época de aislamiento, de cuarentena, estado de emergencia y todo lo que ya conocemos los nombres, creo que eso es lo que más sabemos, quizás distinguir todos los nombres nuevos que ahora hemos aprendido. Sin considerar incluso, no olvidar el término mascarilla. Yo no sé cuántos de ustedes han salido de sus casas y han dicho, uy, me olvidé la mascarilla y tengo que volver, ¿no? Pienso que estamos aprendiendo nuevas cosas, pero al mismo tiempo yo creo que Dios está en control de todo. Y si esto es verdad, entonces nosotros tenemos que ponernos al día con el reloj de Dios. Porque a Dios nada lo agarra por sorpresa. Sin embargo, a nosotros sí. Nosotros somos de las personas que muchas veces nos cuesta adaptarnos, nos cuesta, ponernos un poco al día respecto a lo que Dios está haciendo. Creo firmemente que Dios está orquestando todo lo que sucede en la iglesia con un motivo. Definitivamente creo que el corazón del Señor sigue siendo el mismo respecto a que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y utiliza todas las circunstancias que pueda tener al alcance para que su iglesia, o sea, tú y yo, podamos ser los instrumentos en esta hora. Y esta palabrita en esta hora es algo que va a resonar en tus oídos durante toda la enseñanza. Quiero compartir una palabra titulada Poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la palabra que Dios nos trajo a través de Valeria la semana pasada. Y ella hablaba de la inmutabilidad de Dios, del amor de Dios. Ella decía, ¿cuántas cosas podemos nosotros al mirar atrás decir que no han cambiado, ¿no? Y definitivamente una de ellas es un absoluto, que es el amor de Dios. Es inmutable, es inconmovible, no cambia, es el amor de Dios. Pero al mismo tiempo yo creo que junto con el amor de Dios, dado que la naturaleza de Dios es una naturaleza estable, sólida y firme, yo creo también, queridos hermanos, que el Señor quiere que nosotros también podamos mantenernos firmes a lo largo del tiempo, mantenernos sólidos, mantenernos inconmovibles, porque es su naturaleza. Y cuanto más nosotros nos agarremos de Él, más firmes nosotros estaremos. Y menos variaciones habrá en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en nuestro estado de ánimo, porque somos fluctuantes y Dios no lo es. Cuanto más nos agarremos de Dios, menos fluctuantes seremos, más firmes y constantes también. Y hoy quiero hablar sobre algo que Dios quiere que, como su amor permanece para siempre, también permanezca en ti. Algo que Dios quiere hacer en tu vida, de tal forma que tu vida no fluctúe, ni vaya como algunos han llamado una montaña rusa de la fe. Así que lo que sucede es que a veces hay días en los que tú y yo estamos quizás muy animados. Hay días en los que tú y yo estamos llenos de felicidad, de gozo, de ganas, ¿no? Y luego vienen otros días en donde se nos derrumba todo, ¿no? Y estamos como la canción que dice, todo se derrumbó dentro de mí. Si somos honestos con nosotros mismos y con los demás, vamos a reconocer que esto es verdad. Pero Dios quiere que tú y yo caminemos de una forma constante. Dice la palabra que Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino y hace mis pies como de cierva para estar firme sobre mis alturas. Eso es lo óptimo, eso es lo que Dios quiere. Pero entre la realidad y lo que Dios quiere, muchas veces hay una diferencia. Y hoy quiero compartirte sobre esto. Así que para ello, quiero que busques en tu Biblia, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7. Porque vamos a hablar de cómo es que nosotros podemos mantenernos firmes y constantes, poniendo en práctica lo que hemos aprendido en medio de tiempos que son difíciles, que son diferentes. ¿Sabes? Dios ya sabía esto. Yo creo que Dios ya estaba muy conocedor de todo lo que estamos viviendo hoy. Que en la vida estas cosas pueden pasar.
Pero Él nos enseñó una parábola muy sencilla, una parábola muy... A mí me gusta mucho esta parábola, es muy simple y yo creo que se aplica a muchas cosas. Y es la que está en el capítulo 7 a partir del versículo 24, llamada la parábola de los dos fundamentos o de los dos cimientos. Voy a leer los versículos 24 al 27. Acompáñenme en la lectura, por favor. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Las dos casas son modelos de la vida cristiana. En esta parábola Jesús nos enseña la importancia del cimiento. Si algo aprendemos de esta parábola, vamos a ver un poquito más adelante esto, pero si algo aprendemos de esta parábola es que el énfasis, la fuerza, el poder y la atención la tiene el cimiento. Todo depende del cimiento, todo depende de tu fundamento, todo depende de cuánto tú te has afianzado del Señor. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, y esto lo digo para aquellos hermanos o hermanas que son muy estudiosos de la palabra y luego quieren continuar estudiándolo, tengan en cuenta esto los que van a estudiar esta parábola. La tempestad viene después. Yo sé que son principios muy básicos, pero es así, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una construcción. Yo a veces me ponía a pensar, cuando han habido temblores o terremotos, qué difícil debe, cómo manejan los albañiles un terremoto que sucede minutos después de haber vaciado el techo. Eso afecta absolutamente todo. Yo creo que lo tienen que quizás desarmar y hacerlo de nuevo. Pero no es el caso. El caso es que mientras se construyó no hubo tempestad. La tempestad viene después. ¿Por qué? Porque el periodo de cimentación, el periodo de preparación, el periodo de educación es un periodo blindado, es un periodo protegido. Dios te toma a ti y te aparta del mundo para tratar con tu corazón, para enseñarte, para mostrarte cosas, para formarte, para luego enviarte otra vez, para que tú, no solo, pero lejos quizás de Él, en cierta manera, ya no con la atención que tenías antes, puedas cumplir la obra que Él te ha encomendado. Entonces, la construcción tiene mucho que ver con esto. La tempestad viene después. Otra cosa para los estudiosos de este texto, la tempestad llega a ambas casas. Las dos van a enfrentar tempestad. El construir sobre la roca no te exonera de la tempestad. Tampoco el no construir sobre la roca quiere decir que tu tempestad va a ser peor. La tempestad prueba el cimiento, importantísimo. La tempestad no prueba la casa, la tempestad prueba el cimiento. ¿Por qué? A buen cimiento la construcción permanece. Y finalmente, estas son mis ideas para, repito, recomendarles a los que van a estudiar que tengan en cuenta esto. Lo que hace que la casa soporte no es la construcción, sino el cimiento. Así que estas cosas son para tener en cuenta. ¿Por qué digo todo esto? Porque estoy convencido al 100% de que el Señor quiere que nosotros, con el tiempo, podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Yo creo que el Señor lo que quiere es, de alguna forma, preguntarte a ti, ¿cómo te llames? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que tú has aprendido a lo largo de este tiempo, fuera de la pandemia, que hoy, que no puedes congregar de una forma física, que no podemos apachurrarnos, que no podemos besarnos, que no podemos tener un discipulado más personal? ¿Cómo estás llevando a cabo el desarrollo de tu vida? Porque si tú llevaste una buena preparación, entonces vas a tener más facilidad para poder desenvolverte en este tiempo. Yo creo firmemente que Dios lo que está haciendo en este tiempo es permitiendo que la iglesia, sobre todo la iglesia que pastoreo, la iglesia Nuevas Fuerzas, pueda ver qué tanto aprendió, pueda ver qué tanto recibió, pueda ver qué tanto fue formada, cuánta realidad hay en su vida, cuánto del buen cimiento, de la buena palabra
ustedes recibieron, de modo que hoy pueden estar firmes. Y no solo firmes, sino con la frente en alto, sabiendo que tienen un propósito y que somos vencedores. Así que yo quiero dar paso a unos videos. Es un pequeño video en donde van a ver 4 pares de fotos. Y mientras ven este video quiero que se pregunten, ¿qué tienen en común estos 4 pares de fotos? Adelante por favor con el video. Muy bien, en este video hemos visto 4 pares de fotos y les he pedido que se hagan una pregunta. ¿Qué tienen en común? Hemos visto algunas cosas muy interesantes, pero para mí la respuesta es bien sencilla. Todos tienen en común que son parte de un ciclo, que es el inicio y el final de algo. En el primero que vimos, por ejemplo, vimos respecto a la agricultura, ¿no? La agricultura, los semilleros. Son lugares de protección, han visto, los ponen en invernaderos, los ponen en cierto lugar protegido, porque cuando la planta es bebé necesita protección, es vulnerable, está a expensas del clima, del sol, de la lluvia, de los animales. Entonces tiene que estar protegida por este tiempo, un tiempo en donde solamente se dedican a cuidarla, a cultivarla, a protegerla, a alimentarla, para que luego pueda salir y ser como ese árbol que vimos en medio de la nieve, ¿no? Soportando esas inclemencias del clima porque tuvo un buen inicio, una buena formación inicial. Luego vimos en los deportes, ¿no? Vimos estos chicos, niños, aprendiendo fútbol, con su instructor al costado, con todas las disciplinas que requiere esto, el instructor pegado a ellos, constantemente enseñándole. Las academias son lugares de enseñanza y entrenamiento. Pero luego vimos la final, ¿no? De Rusia 2018, Francia-Croacia. Ahí vemos la gran foto. Ahí es el campeonato final de todos. Pero todo comenzó en esa primera foto. Después vendrán los desafíos, algunos casi de un nivel muy elevado, ¿no? Que es el competitivo respecto al fútbol profesional. Luego vimos un niño, unos cuantos bebitos en incubadoras. Lo frágil que puede ser la vida en ese momento. Lo vulnerables que pueden ser, lo dependientes que son estos bebitos. Necesitan estar en una incubadora, necesitan ser protegidos hasta que puedan después ser fuertes y crecer. Para ver en la siguiente foto que vimos, ¿qué cosa vimos? Uno de tantos concursos llamado Ironman, o maratón, o subir el Himalaya, yo no sé, tantas cosas que muchas veces el ser humano se reta a sí mismo, pero uno ve a ese niño que estuvo en la incubadora y uno dice, él no puede, porque todo tiene su etapa. Y si se hace una buena etapa de formación, entonces podrás vencer y lograr las metas que vendrán más adelante. Es decir, para esto es que tú estás siendo preparado. Y yo creo, antes de terminar esta parte, que para esto es que tú has sido preparado y enseñado para que puedas pasar este tiempo de aislamiento, entre comillas, siendo un emisor de la palabra de Dios, siendo una trompeta de la boca de Dios, siendo una persona que no solamente predique la palabra, sino que su propia vida aprenda a lo que es depender de Dios, aun cuando las señales externas carecen, faltan, cuando no hay lo que teníamos antes, que podamos entender que cuanto más maduramos, más lejos nos sentiremos de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no esté cerca de nosotros. Estamos siendo encomendados en una misión, hermanos. Y acá, en el aislamiento, acá, en la cuarentena,
Es donde, como dicen los gringos, las llantas tocan la pista. Acá es donde se ve de qué estamos hechos, qué cosa fue invertido en tu vida, cuánto tú entregaste tu vida al Señor, cuánta palabra que Dios me usó a mí y a tantos siervos y siervas en la iglesia fue invertida en tu vida y que tú pudiste aprovechar. Cuántas reuniones fueron de edificación para ti y cuántas oraciones fueron respondidas, cuánto tiempo de formación fue útil en tu vida para este tiempo. Para que en este tiempo, y lo último que vimos fue en las clases de los niños de guitarra, ¿no? Había unos niños tocando guitarra, pueden ser aburridas, pueden ser difíciles, a veces esos tiempos de formación pueden ser aburridos, por eso es que a veces damos por sentada la congregación, y hoy mucha gente quizás lamenta no haber venido más a la iglesia, porque extrañamos la casa de Dios, extrañamos el templo, extrañamos los cafés, extrañamos el compartir, extrañamos las cosas que Dios nos permitía disfrutar unos para con otros, porque es parte de la vida en comunidad. ¿Llegarán esos tiempos otra vez? Yo estoy convencido que sí, pero tenemos que saber disfrutar y ser útiles en cada tiempo como lo estamos viviendo. Tenemos que aprender, como dice esa canción, a cantar y bailar bajo la lluvia y no a escondernos. Porque para esto es que Dios nos ha preparado. Para esto es que Dios te ha preparado. Luego vienen los conciertos y los aplausos de estos guitarristas. Al final, y valga la ocasión, pusimos ahí a Óscar Avilés con el Sambo Cabero, ya que vienen fiestas patrias. Cuando ya vienen los aplausos, cuando ya vienen los conciertos. Pero todo tuvo un inicio, todo tuvo una etapa inicial. Y ¿sabes qué, hermano? No hay forma de saltarse estas etapas. Tú no puedes saltearte estas etapas. Cuando llegó el COVID y la cuarentena y el estado de emergencia y el aislamiento, yo quiero confesarte que me desconcerté. Porque me hacía muchas preguntas, tenía muchas dudas y decía, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Gracias a Dios que Él nunca dijo eso. Él nunca dijo, uy, ¿ahora qué hacemos? No me esperaba esto, que no sería Dios, ¿no? Pero yo sí, y quizás muchos de ustedes también se desconcertaron, si somos honestos. ¿Y ahora qué va a pasar? Hasta que entendí algo, y es que Dios tiene todo el control. Y Dios ya sabía esto, y sus planes incluían un tiempo así. Esto es parte del propósito de Dios, hermano. No estamos acá para sobrevivir, estamos acá para ser útiles, para llegar y alcanzar el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. No estamos acá para pasar con 11, sino para pasar con 20 y enseñar a otros y hacer que otros también pasen. Para eso estamos aquí. Yo creo que como nuevas fuerzas, como iglesia local, Dios nos permitió vivir un semillero en la iglesia, en todas las reuniones, en todas las clases, en todos los cursos, en todo el compartir, en todo eso. Dios nos permitió ese lugar que le llaman incluso semillero. Cuando yo estoy plantando ahora otra vez, debido a estar en casa tanto, ¿no? He vuelto otra vez a mi hobby de la hidroponía. Y tengo dos partes, ¿no? La primera parte es la parte propiamente donde están las plantas que ya crecen, ¿no? Esa simplemente tiene un pequeño techo que hace sombra. Pero luego tengo otro cuartito muy chiquito, cerrado, bien cerrado, con una malla más tupida. Y la razón por la cual tengo eso es para poder desarrollar las semillas, los almácigos, los plantines, para poder llevarlo a la área grande. Esa área tiene que estar protegida. En esa área no pueden entrar pájaros, perros, no puede estar contaminada, porque es el lugar en donde está formándose algo que después será de utilidad. Y yo aprendo mucho de esto, cómo una semilla puede crecer, pero en esa etapa es importantísimo el cuidado. Y por eso digo, ¿tú crees, hermano, acaso que como iglesia Dios nos permitió vivir un semillero? Yo creo que sí. Yo estoy 100% convencido. Y la hora de la hora llegó para muchos de los siervos de Dios en la Biblia. Voy a dar una lista de algunos de ellos. Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro era una persona vehemente, una persona impetuosa. Y Pedro, en otras palabras, en mi versión, le dijo a Jesús, yo jamás voy a jalar este examen. Jamás te voy a negar. El examen va a ser papaya, va a ser fácil. Voy a pasar con 20. Y vino la prueba. Claro, no lo dijo literalmente, lo dijo de otra manera, ¿no? Aunque todos se negaren, yo jamás. Pero a la hora de la hora,
no pasó. Eso no quiere decir que Dios lo abandonó. Simplemente quiere decir que quizás en el momento de preparación Él pudo haber aprovechado más de eso. En el entrenamiento se pueden cometer errores. Qué bueno que es eso. De hecho, se deben cometer errores para poder aprender. Uno debe estar seguro de aprender legítimamente. Hoy en día, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos estudiando online, ¿no? Yo los tengo y sé que muchos, acá escuchándome, saben lo que implica, lo fácil que es poder copiarse en un examen online, poder tener asesoría en un examen online. Pero ¿sabes qué? Tú puedes pasar ese examen online con 20. La pregunta es que si tú eres un ingeniero estructuralista y te piden diseñar una antena para poder llevar señal de teléfono a otras partes de tu distrito y tú pasaste ilegítimamente, esa antena se te va a caer y se te puede caer en tu propia casa. Así que tenemos que aprender a luchar legítimamente. ¿Por qué? Porque el periodo de preparación es para eso, para aprender. Si tú en tu periodo de preparación fuiste un fanfarrón, fuiste un hipócrita, fuiste una persona que solamente quería aparentar, yo soy más espiritual, yo levanto mi mano más que los demás, yo leo mi Biblia más que los demás, yo oro mucho, mira mis rodillas tienen callos. Dios conoce los corazones. El problema es que todos nos la creemos. El problema, no es que todos nos la creemos. El problema es que después, cuando te toque construir algo, te va a faltar material. Y eso es otro tema, no quiero ahondar en eso. Y de verdad, ahora sí, en esta parte, sí puedo decir con convicción en mi espíritu, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero tenemos que aprender a ser preparados legítimamente. Porque si no, nos va a faltar gasolina. Si no, se nos van a reventar las llantas. El entrenamiento, repito, se pueden cometer errores. David, por ejemplo, fue preparado en un semillero llamado Pequeño Rebaño de Ovejas. Él tuvo una enseñanza personalizada de Dios para con él, hasta que vino lo de Goliat, en donde él ni siquiera lo planeó. Él solo fue a llevar quesos. Esther fue enseñada y educada en la formación piadosa judía, hasta que llegó a palacio. Y como dice la Biblia, para esta hora. José, él tuvo muchos para esta hora, creo yo. Para esto te preparé. Pero la parte quizás que más me llama la atención y quiero comentar ahora es la parte de José, en cuando vinieron sus hermanos, porque estaban pasando hambre, ¿no? Y Jacob, ¿no? Y los hijos de Israel, todos vinieron. Y era un momento en donde él estaba preparado para eso. Para eso fue preparado él, en la soledad, en el perdón, en el trato difícil. Porque la preparación no es muy agradable siempre, pero es muy útil. José, él tuvo muchos para esto te preparé. Pero uno de los más resaltantes fue cuando recibió a sus hermanos y proveyó ayuda a un pueblo que estaba a punto de extinguirse. ¿Te has preguntado tú, querido hermano, cuál es tu para esto te preparé? ¿Cuál es tu para esta hora estás acá? Creo que en la vida tendremos muchos ciclos de semilleros y práctica, de entrenamiento, campeonato. Son ciclos. En algún momento nos reuniremos otra vez y otra vez tendremos nuestro semillero para salir otra vez a la práctica. La práctica, querido hermano, implica no tener instructores cerca y muchas veces no una iglesia física cerca. Ahora, yo entiendo dos cosas respecto a la práctica y a la prueba cuando viene el momento de salir. Y es que, número uno, revela lo que hay, ¿no? No voy a tomar mucho tiempo, tomen nota. Lucas 8, versículos 11 al 15, habla de la parábola del sembrador y dice que uno, él explica, fue sembrado junto al camino y este es lo que hoy es el quien oye y luego viene el diablo y le quita. Luego lo de piedra, los que cayó sobre piedra, son los que reciben la palabra con gozo, pero, dice, creen, pero luego viene el tiempo de la prueba y se apartan. Y finalmente lo que cayó entre espinos, que dice que yéndose son ahogados por las afanes y las riquezas. ¿Sabes qué? La semilla es la misma, el sembrador es el mismo, el sembrador sembró bien. A veces los maestros que nos enseñan en la palabra no nos caen, son incómodos, tienen defectos, pero ¿sabes qué? La palabra es pura, la palabra es perfecta, la palabra es la semilla. Depende de nosotros qué hacemos con esta palabra.
Porque la que cayó en buena tierra, dice que tienen corazón bueno y recto, retienen la palabra. Es decir, la semilla es perfecta. El sembrador echó correctamente la semilla. El problema no sucede durante la siembra, sino después, cuando vienen los afanes, cuando vienen las pruebas y cuando viene el diablo. No tengo tiempo para hablar de eso, solamente lo digo para que entendamos que hoy tú y yo estamos en un periodo llamado después, comparado a la parábola del sembrador. Hemos aprendido, hemos sido pastoreados con cuidado y enseñados de cerca en una buena y sana palabra. Yo creo eso, yo doy fe de eso y puedo tener las manos limpias delante de Dios de haber compartido una sana palabra, edificante, una palabra que nutre. Ahora es tiempo entonces que tú y yo caminemos y practiquemos en aquello que fuimos enseñados. Así que número 1, rápidamente, revela lo que hay, la prueba. Pero número 2, indica que podemos hacer más. Cuando somos enviados a un campeonato, cuando somos enviados a un reto, quiere decir que podemos hacer más. Vendrán otros momentos en que estaremos juntos otra vez, pero no es ahora ese momento. Ahora es el momento en que tenemos que correr esta carrera frente a lo que Hebreos dice la gran nube de testigos. Es hora de mostrar a este mundo, a nuestros amigos, a nuestros compañeros y familiares que Dios nos ha sembrado una buena semilla, que la hemos recibido bien y que cayó en buena tierra. Pero no perdamos, queridos hermanos, la esperanza. A veces flaqueamos, a veces nos frustramos y algunos han querido tirar la toalla. Aun cuando Jesús los envió al otro lado, creo que fue Genezaret, y Él se quedó, ellos fueron y encontraron una tempestad en el camino. Ese fue uno de los momentos más difíciles, quizás, en la vida de los discípulos. Jesús los envió. Ya habían estado preparados. Jesús dijo, pueden ir solos. Qué fuerte es esto, porque Él los miraba de lejos. Y a mí me seduce, me apasiona, me quebranta también este texto. Poder saber, querido hermano, que tú no estás solo. Que aún cuando no hay un templo local, aún cuando las cosas no son como antes, número 1, tú has sido enviado para una misión en particular. Pero número 2, Jesús no te quita la mirada. Y yo creo que los discípulos estaban yendo al otro lado y Jesús, que es Dios, estaba mirándolos. Y Él mira mejor que Superman, mira mejor que todos. Y los miraba, y los miraba, y seguía haciendo lo suyo y los miraba. Ellos quizás decían, estamos solos, Jesús no está con nosotros. Pero la palabra dice, y voy a leer el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están fijados sobre nosotros. Aun cuando no sintamos su presencia, aun cuando no sentimos lo que hemos tenido antes, los ojos del Señor están sobre tu vida. Y Jesús los miraba y los miraba hasta que se levantó una tempestad. Y entonces Jesús dijo, voy a ir. Ellos han dado todo. Voy a acompañarlos. Y llegó, dice, como un fantasma, y ahí se sorprendieron y demás. Él nunca nos abandona. ¿Sabes? Somos afortunados, bendecidos y muy bienaventurados de que Jesús sea nuestro Dios y de que Él nunca quita su mirada y es nuestra sombra, dice la palabra, cuando lo sentimos lejos. Yo no creo que después de sembrar el labrador nos abandona, sino que nos mira de lejos. Así que, querido hermano, ten ánimo, ten fe. Pon en práctica lo que has aprendido, porque para esta hora has sido llamado, has sido empoderado y has sido ungido. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que están viendo esto. Señor, yo sé que tu palabra está siendo transmitida con unción a través de estas ondas. Y yo creo, Señor, que tú estás tocando corazones. En este momento te entrego mi vida. En este momento acepto tu voluntad. En este momento te pido, Señor, no quites tu mirada de mí. Y yo te pido, Señor, que tú me muestres todo el propósito grande y amplio que tú tienes para mí en esta hora. Y que yo pueda creer con convicción que para esta hora yo he sido puesto en estas circunstancias. Y que este es tu plan perfecto, Señor. Úsame. Lléname de ti
y hazme extender mi mano como si fuera la tuya a todos los que me rodean. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén. Amén, amados hermanos. Amén. Qué bueno es poder oír la palabra del Señor. Y qué bueno es saber que Dios tiene todo en control. Te dejo con los anuncios, solamente recordarte unos cuantos. Tenemos diversas reuniones, tenemos consejería. Puedes conversar con nosotros, puedes dejar un aviso si es que no nos conoces, que eres un invitado en la cuenta de Facebook de la iglesia. Puedes escribir, solicitar alguna cita, alguna reunión, poder pedir oración. Tenemos muchas formas de poder llegar a ti y sabemos que la necesidad es grande. Oramos todos los miércoles por todas las personas que están padeciendo. No es fácil, sé que no es un tiempo fácil. Todos lo sabemos, pero ¿sabes qué? Es un tiempo glorioso, porque es un tiempo donde el Señor está usando a su iglesia como nunca antes. Nos ha sacado de nuestros semilleros para poder ir y anunciar las virtudes del que nos salvó y nos llamó. Así que anímate, involúcrate en las cosas, anima a otros. Tú eres un hermano de la iglesia, tú tienes que animar a otros, tienes que llamar a otros, tienes que visitar si es posible, si está en tu alcance, si está en tu fe, ir y tocar una puerta, llamar por teléfono, orar. Tantas cosas que podemos hacer hoy por personas en necesidad. No, al contrario, no nos han cortado las alas, nos han dado alas más grandes. Así que créelo, porque esta es una etapa de campeonato y vamos a ganar. Otra vez volveremos al campo de entrenamiento después. Pero por ahora, pasemos bien esta prueba en victoria. Te animo a que seas fiel también en poder dar tus diezmos y ofrendas en la iglesia local. Si tú eres un miembro de la iglesia, te animo a que lo hagas. De buen corazón, como para el Señor, dice la palabra. Y luego también te animo a que te conectes a los diversos grupos que hay en la iglesia. Hay muchos grupos. Muchos grupos. Ahora estamos empezando los días jueves una transmisión de un curso de Ruth que hicieron las hermanas de la iglesia. Buenísimo. Solamente hemos tenido la introducción el jueves pasado. Y ahora entramos ya a la cancha. Así que te animo que los jueves a las 8 de la noche te conectes. Los martes también tenemos. Y diversas reuniones de todo tipo que pronto vamos a ver en los siguientes anuncios. Que tengas una excelente semana. Felices fiestas patrias. Somos libres y servimos al Dios de Jacob, dice nuestro himno. Que el Señor te bendiga.